la capacidad de pensar, si es que vamos a entender algo por eso, está severamente afectada en las sociedades contemporáneas. Es decir, da toda la sensación de que no existe un margen de lenguaje que sea lo suficientemente potente como para que una persona pueda plantearse sus propias condiciones de existencia como problemáticas. Eso que en algún momento se conoció románticamente, ya por los años 60, digamos, como el sujeto de la alienación. Resulta que el sujeto de la alienación involucra una especie de paradoja hegeliana que es interesante, es decir, el sujeto se sabe alienado y al reconocerse en tanto que alienado, ¿no?, se convierte en sujeto de la liberación. En tanto sujeto es aquello que piensa en su propia alienación. Hoy me da la sensación de que la cultura contemporánea no nos permite pensarnos en tanto que sujetos alienados. No estamos alienados, no tenemos nada de lo que liberar. Y creo que en primer lugar inventar esos hilos del deseo, digamos, es como un trabajo filosófico interesante para hacer. Poder ligarnos con un número indefinido de personas, ¿no?, decirlo así, que compartan la misma inquietud con respecto a que el estado de existencia del mundo hoy no está bien y que por lo tanto vale la pena pensarlo, resignificarlo, cambiarlo, juntarse, definir verdades nuevas, etc. Y eso sí me parece que es un trabajo profundamente filosófico, incluso filosófico vinculado clásicamente con el tema político. Quiero decir, resumiendo, no veo en ninguno de los dos campos, ni en la filosofía entendida como un ejercicio institucional, gente que hace papers, tesinas, monografías, que asiste a los cursos regularmente en la universidad, etc. Ni en un pensamiento más limítrofe con respecto a las reglas de la academia, no veo verdaderamente que haya surgido algo como una curiosidad filosófica. Entiendo que se suele confundir, además, porque estos tiempos ayudan mucho a esa confusión, a un filósofo con un técnico. Y sobre todo con un técnico de la peor calaña, es decir, una especie de experto en todo. Como decía Macedonio Fernández, especialista en cuestiones en general, así como un todólogo. Entonces es muy frecuente que a uno lo consulten como todólogo. ¿Qué opinión le merece el semáforo que no funciona en la esquina de 18 y Ejido? ¿Qué le parece el problema de la basura? ¿Qué opina de los operativos de saturación del Ministerio? Ahora, a mí me da la sensación, y esto sí ya es un lugar común, evidentemente, lo han repetido casi todos los contemporáneos que se dedican a esa cosa que se llama filosofía, que un filósofo no está ahí para responder preguntas. Es decir, un filósofo estaría más bien para mostrar cierta incongruencia de base que hay entre la pregunta y el lenguaje que sostiene esa pregunta. Si uno logra verdaderamente desarticular la pregunta y el lenguaje, meter en medio algo como la cuña de un lenguaje nuevo, que por fuerza sería crítico con respecto al anterior, bueno, entonces tenemos la mitad del camino hecho. Es decir, no es tanto en la ansiedad de la respuesta que la filosofía encuentra, digamos, su verdad. No está tanto en el problema de la eficacia o de la eficiencia del filósofo, sino sobre todo en esa especie de estado de vigilancia, qué palabra que suena fea, vigilia constante con respecto a cierto tipo de problemas. Problemas que de otro modo, supongo yo, no se notarían. Efectivamente. Eso clava al filósofo además en un lugar bastante antipático. El de formar parte de una élite de iluminados que sabe dónde están los problemas, mientras que la mayoría de la masa no sabría. Ahora, supongo yo que muchos intelectuales huyen de ese lugar. No tienen ganas de que se los señale con el dedo, diciéndole que son aristócratas, que quienes se creen que son y de dónde obtienen ese derecho mágico o angelical a saber lo que es justo y bueno para todos, cuando en realidad eso es una respuesta que debería darle todos y no una élite iluminada. Ahora,
esa objeción encierra un contrasentido. Es decir, el contrasentido es que el lugar de lo que el señor Lacan llamaba sujeto supuesto saber tiene que ser asumido. El sujeto que supuestamente sabe, digamos, tiene un adverbio que grita, es el supuestamente. Es decir, cuando se supone que alguien sabe, el énfasis está puesto precisamente en ese supuesto. Alguien tiene que funcionar como el que sabe, mientras que el otro funcionará en una relación transferencial con ese saber. Y si todo sale bien, el que sabe podrá ser muerto oportunamente por el que no sabía, en nombre del propio saber. Es decir, es el enunciado que es tan viejo como la filosofía clásica, hablo de la griega clásica. Cuando a Aristóteles le preguntan, ¿qué es lo que ha pasado, señor? Usted siempre fue discípulo y amigo de Platón y resulta que ahora está escribiendo contra ciertos argumentos platónicos. Y Aristóteles responde su famosísima frase, yo soy amigo de Platón, dice, pero soy más amigo de la verdad. Quiero decir que entre Platón y Aristóteles, entre esa conexión horizontal, esa filia, se levanta un tercer término, y ese tercer término es la verdad. Resulta que sin la enseñanza platónica, Aristóteles no habría podido llegar a la verdad, en caso de que haya llegado, como que suponen que la verdad es algo a lo que no se llega, para poder sacrificar a su propio amigo y maestro, Platón, en nombre de ese tercer valor, es decir, en nombre de una especie de significante puro, la verdad. Y resulta que esa es la clave de la filosofía y de la enseñanza o de la educación, digamos, básicamente en esos dos puntos. Creo que no hay condiciones sociales hoy propicias para que se generen este tipo de artefactos transferenciales, me parece. La política no puede reducirse a la mera administración de las energías de la vida de una comunidad. Mantener el índice inflacionario en buenos niveles, mantener la balanza comercial de forma favorable, abolir ciertas cifras en desocupación o ciertas cifras como índices sanitarios, etc. Estos son problemas estrictamente técnicos, o sea, no son problemas políticos. Es decir, así, absolutamente, lo digo sin la menor vergüenza, ahí no hay problema político. El problema político aparece cuando hay algo así como una idea con respecto a la cual la actual existencia de las cosas se desfonda o hace un problema central. Yo creo que, manteniéndome dentro de cierta línea marxista tradicional, digamos, el problema de las sociedades contemporáneas se llama capitalismo y no hay otro nombre para eso. En todo caso podemos distinguir tipos, modos, formas, temporalidades del capitalismo, pero que evidentemente el problema de fondo sigue siendo el capitalismo, en tanto propiedad privada de bienes y de medios de producción. Si el problema de una idea política que se transforma inevitablemente en una idea filosófica es el problema de la propiedad privada, también. Es decir, eso yo creo que son problemas en serio. Si el problema de la cultura contemporánea consiste, en cierto modo, en que ha privatizado absolutamente todo rincón del discurso social, y con esto quiero ser bastante estricto, es decir, el hecho de que yo pueda hacer masiva mi opinión a través de los medios o de internet o del telefonito celular o lo que fuera, no quiere decir que yo haga pública mi opinión. Es decir, hay que distinguir entre una opinión masiva o una opinión, digamos, común y algo así como un pensamiento público. El pensamiento público reclama una especie de racionalidad política que lo sostenga. Ahora, si a mí mañana se me ocurre escribir en un muro en blanco, tengo ganas de comer ravioles, y alguien toma mi ejemplo y escribe abajo, y a mí me gusta la Gladys, y el otro pone, el negro se la come, etc. Esa sumatoria de voces es como lo antipúblico. Es decir, que sea común, que esté abierto al uso de todos, no quiere decir que sea público.
Lo público es básicamente una lógica que organiza el lenguaje socialmente y no simplemente la posibilidad liberal de manifestar lo primero que se te viene a la cabeza. Es decir, ese es el primer malentendido, es decir, entender que lo público tiene que ver con una especie de libertad tipo primera enmienda de la Constitución norteamericana. Es decir, yo puedo decir lo que quiera en el momento que quiera. Bueno, hay ciertos niveles de pertinencia que tiene que ver precisamente con la organización misma del lenguaje público, que me hacen separar, como si fuera filtros, aquello que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho. Y ese no puede ser dicho no funciona únicamente como un aparato de represión. Que no puede ser dicho no quiere decir que esté prohibido decirlo. Quiere decir básicamente que no es relevante, que no es interesante, que no importa, que nada políticamente se juega ahí. Que habría, para volver a citar a Deleuze, algo así como una síntesis disyuntiva. Claro, es decir, o bien soy libre de decir lo que quiera, tengo valencias libres, soy voluble, ansioso, tengo una especie de vocación omni-identitaria o pansexualista o todo lo que ustedes quieran, y por lo tanto me expreso libremente. Ahora bien, del otro lado hay algo así como un coro ilimitado de personas que gritan ¿y a mí qué me interesa? Es decir, que el problema en cierto modo tiene que ver con una especie de enganche razonable entre lo que el sujeto dice y aquello a lo que el sujeto envía a través de los recursos organizacionales del lenguaje. Ni la comunicación ni la expresión cubren, digamos, esa función, por así llamarlo, de lo que la filosofía llama lenguaje, logos, organización social, inevitablemente, racionalidad social, inevitablemente, etc. Tanto la expresión como la comunicación son como meras explosiones de lenguaje, son como meros actos. La comunicación porque parece estar sometida a una especie de lógica práctica urgente del cara a cara y del intercambio. Cada vez que yo hablo en una conversación más o menos abierta o confusa, yo en realidad le respondo a alguien, descalifico a otro alguien, me apoyo en el prestigio de un tercero, en fin, construyo una especie de poder alrededor de mi enunciado, ese poder a su vez anula el contrapoder de otro, etc. Es decir, es una lógica práctica muy apretada que no da tiempo, efectivamente, para que ocurra algo como un fenómeno subjetivo de enunciación. Todo es pregunta, respuesta, connotación, lateralizaciones, etc. Frases, pedazos de frases, bla, bla, bla. Y la expresión es como la forma más torpe del lenguaje. Claro, decir expresarse es la cosa más estúpida del mundo. Como que yo me pego un martillazo en un dedo y grito. Ahora, eso es expresar. Está claro, decir expresar se expresan los animales. No hay ningún problema. Comunicarse se comunican los animales. Ahora, solamente los hombres tienen lenguaje. Y acá sí vuelvo a ser clásico. Las citas de Aristóteles, que está en la política. Solamente los hombres tienen lenguaje. Es decir, los hombres son capaces de plantear su dolor o su placer en términos de justicia, libertad, bien, futuro, etc. Ese es el mundo. ¿Está claro? Si la cosa se resolviera meramente en cuestiones de expresividad o de comunicación, bien, estaríamos viviendo en un mundo que sería muy parecido al mundo en el que estamos viviendo ahora. Un mundo en el que precisamente todos los dispositivos críticos o reflexivos o autoconscientes del lenguaje están clausurados. Está claro, es decir, me entrego pasivamente al principio del placer y del dolor. Soy mi cuerpo, eso es terrible. Sobre todo cuando te toca un cuerpo terrible. Sí, no, eso es famoso. Ahora, uno no puede negar que hasta cierto punto no es sino cuerpo. Y sí, más bien, es una obviedad, nadie puede ponerse a discutir semejante cosa. Es decir, resulta que detrás de todas las ilusiones, detrás de toda mi pretensión de trascendencia, de toda mi proyección ideatoria, no sé yo, resulta que yo tengo
riñones y uñas, y tengo neuronas y hacen sinapsis, y hay un delicadísimo equilibrio neuroelectroquímico, etcétera, que lo explicaría todo, ¿está claro? Es real, es irreductible. Eso explicaría, por ejemplo, que yo tenga hijos. Y sí. Mirá, ocurrió que hace muchos años atrás yo tuve una especie de pequeña crisis hormonal y pasó una muchacha y algo nos arrasó con furia a unirnos y de esa unión surgieron hijos. Perfecto. Yo después puedo intentar recuperar eso ideológicamente con ciertos recursos de lenguaje o narrativo que la sociedad me da. Bueno, escúchame, mira, tener hijos tiene que ver con cierto deseo de trascendencia. O tener hijos tiene que ver con asegurar cierta continuidad dinástica del narcisismo. O tener hijos tiene que ver con darle mano de obra al sistema capitalista, etc. ¿Está claro? Y en el fondo esa triste verdad de que fueron las hormonas las que se prendieron fuego. ¿Está claro? La marioneta tuvo hijos, yo no. Mi cuerpo tuvo hijos, yo no tuve. El asunto es, cuando nosotros nos tenemos que decidir entre ese cuerpo que parece hacer cosas, mi cuerpo tiene hijos, mi cuerpo va al baño, mi cuerpo fuma, ¿está claro? Pero aparentemente la hipótesis inmaterial y fabulosa, fantástica, de un sujeto, la que le viene a poner cierta continuidad y cierta praxis a ese funcionamiento automático de máquina que mi cuerpo tiene. Lo que quiere decir que esas ilusiones, no por ser ilusiones, dejan de ser verdad, en tanto esa ilusión revierte en la propia organización de la vida social. Tengo un sueño, o bien con otra entonación, tengo un sueño. Quiero decir, yo no soy solo mi cuerpo. O bien digo, yo soy solo mi cuerpo. Parece mentira. Después de tantos años me he dado cuenta. Los filósofos, los sacerdotes, los místicos nos han estado engañando. No somos sino nuestros cuerpos. Ahora bien, Hegel dice, que en el fondo un enunciado filosófico siempre dice lo contrario de lo que quiere decir, y que la verdad debe buscarse en ese contrario. Cuando yo digo yo soy solo mi cuerpo, ¿en qué lugar estoy parado yo para decir yo soy solo mi cuerpo? Es decir, no tengo que estar parado por fuerza en un lugar que no es mi cuerpo para decir que yo soy solamente mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo capaz de decirse a sí mismo? Ese viene a ser el punto nebuloso de la lógica hegeliana. Bien, ese punto de superación del cuerpo en el preciso momento en que lo afirma, es decir, hay una negación previa pero que no se ve, y vamos a ponerle un nombre, lo podemos llamar alma, o le podemos llamar sujeto. Quiero decir que el sujeto o el alma es ese punto de mi cuerpo en el que mi cuerpo es capaz de reconocerse en tanto que cuerpo. En tanto que cuerpo que vive, que ve, que reconoce, que se relaciona y que se piensa unitariamente, etc. ¿Está claro? Bien. Ahí hay una hipótesis clásica, Descartes. Por un lado tenés el cuerpo, la sustancia extensa, por un lado tenés el sujeto, el cogito, la sustancia pensante. Todo el mundo dijo, Descartes es un dualista, qué tonto ahora sosteniendo esos dualismos, qué trasnochado. En primer lugar, un razonamiento aberrante. Cuando uno separa cuerpo y alma, uno no es dualista. En rigor está manejando un esquema de 3 puntos, que es por lo pronto dialéctico. Cuerpo, en tanto que sustancia extensa, esto que ven acá, la montaña. Este himno a la finitud que ven acá. 2. El alma, en principio en tanto una sustancia que se opone al cuerpo, pero cuya verdad en realidad
es la de plantearse como una mera posibilidad vacía de que el cuerpo se diga a sí mismo. Por lo tanto, ya hay un tercer punto, el alma se desdobla en dos. En el cuerpo, alma, y un tercer punto, que es la propia alma, en tanto que posibilidad de separar cuerpo y alma. ¿Está claro? Y eso es un punto que todo el mundo pasa por alto cuando lee a Descartes. Dicen, un dualista, mira un dualista. Vamos a dejarnos de poder con el dualismo. Es hora de arriesgarnos a un pensamiento un poco más complejo. Es hora de tomar el riesgo por un pensamiento más rico, que no venga con esas exigencias lógicas empobrecedoras a apagar el brillo múltiple de la vida que parece explotar en forma diversa en todas partes, etc. Es decir, ya somos cegas por ese tipo y de ese estilo que uno escucha a diario. Si yo no distinguiera entre cuerpo y alma, efectivamente, yo no tendría un lenguaje para decir cuerpo. Ojo, y con lenguaje para decir cuerpo estoy hablando como una especie de momento crítico del propio cuerpo con relación a sí mismo y no la prolongación del objeto cuerpo en algo como la anatomía, la fisiología, la histología, la medicina, la psiquiatría, etc. Que vamos desde el comienzo a separarnos de ese asunto, sino de alguien que es capaz de pensar su finitud. Yo soy historia. Así nomás. Yo soy historia. De nuevo, el mismo problema. Ahora, ¿dónde estoy cuando digo yo soy historia? Sí, ¿no será que por un momento yo debo decretar la abolición de mi propia historicidad para decir soy historia? Y yo digo soy mortal. En el momento de decir soy mortal, por un segundo soy inmortal. Es decir, participo de algo como la eternidad en el momento mismo en el que pienso mis condiciones de existencia. Ahora, el segundo quilombo es que nadie piensa espontáneamente ni en sus condiciones de existencia ni en nada. Por lo regular, el cuerpo tiende a asumir una especie de estado inercial, primera ley de Newton. Si nadie te viene a joder, vos seguís viviendo la siesta. ¿Está claro? Te digo más, tu primera reacción es bien de tipo ser consecuente con esa inercia de la comodidad. Si estás durmiendo y alguien te despierta súbitamente, tus ganas es de tirarte al cuello, por más que lo que te está diciendo es que se te está prendiendo fuego el colchón. Mira, puta, te pedo, se te prende fuego el colchón. En realidad quiero seguir durmiendo y te voy a matar. De manera que ahí tenemos también un problema en la relación entre el sujeto y su supuesto otro. ¿Está claro? Es decir, esa tendencia que tiene el cuerpo a seguir funcionando. Esto que hacía que el doctor Freud, que entre los amigos decían Freud, haya dicho que pulsión de muerte y pulsión de vida es lo mismo, en última instancia. Es una ecuación que tiende a la identidad. ¿Claro? Querer seguir vivo quiere decir no poder romper la homeostasis de la propia vida. Es decir, yo sigo viviendo de acuerdo a ciclos, metabolismos, regularidades, etc. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser un cuerpo que vive con ciclos, con metabolismos, con regularidades, con periodos, etc., y ser algo que ya está muerto? Ninguna. En tanto la vida, no la vida en el sentido biológico chato de la palabra, sino la vida calificada políticamente, se define precisamente por ser digamos arteanamente, un proyecto, por ser una víspera de sí mismo. Está claro, es decir, mi vida tiene un sentido. Yo sé que ese sentido es ilusorio, pero insisto, no por ser ilusorio deja de ser verdad, deja de ser necesario. Lo verdadero estaría más en lo necesario que en lo que existe verdaderamente. Claro, es otro tipo de existencia. Yo me levanto todos los días, parece mentira, pero que esté acá prueba que yo me he levantado todos los días. Y eso supone un ritual más o menos estúpido. El reloj biológico se activa, yo me despierto, voy al baño, hago lo que tengo que hacer. Preparo el mate, enciendo la máquina, me dispongo a trabajar. Me vienen ganas de orinar, voy al baño. Y así durante 50 años.
Está claro, si yo no entendiera que en última instancia ahí hay un sentido práctico subyacente, yo no puedo tolerar, claro, esa insignificancia. No puedo tolerar esa tristeza. Ya me estoy deprimiendo. Yo voy a decir que ni terminamos acá, me voy a tirar. Pero es algo así. El recurso práctico, el recurso narrativo, así como el que les mencionaba de los hijos, por ejemplo, es precisamente un recurso destinado a consagrar la vida con el sentido y con el significado. Hoy da la sensación, por el contrario, de que el precio que uno paga por una vida tranquila o buena es la insignificancia más radical. Y por vida tranquila o buena habrá que introducir una variante de lo que los griegos viejos entendían como vida tranquila. Ellos decían eumería, que quiere decir buen día o día tranquilo. La existencia es un día tranquilo. Y nadie quiere que ese día tranquilo sea perturbado, por la sencilla razón de que uno tiene ganas de ponerse a pensar y problematizar las cosas. Es decir, si no hay algo exterior que viene a joder, nadie sale de su propio circuito uterino, sigue ahí. De hecho, creo que la mayoría de las vidas transcurren 50, 60, 70, 80 años sin necesidad de salir efectivamente de esa confirmación, de esa autoconfirmación narcisista de la propia vida, digamos. El asunto es que por alguna razón algo ocurre de vez en cuando que viene a quebrar esa tranquilidad. Quebrar esa tranquilidad quiere decir que yo mismo me quiebro. O bien mi cuerpo se hace excesivo, algo pasó, o bien mi vida se vuelve problemática, insoportable. Y entonces yo reacciono contra aquello que está molestando, incomodando. Pero al mismo tiempo tiene que haber una segunda instancia de corte. No me basta reaccionar contra lo adverso. Tengo que pensar en eso adverso como en algo adverso. Tengo que poner eso adverso en un lenguaje. Tengo que entender que ahí hay una lógica que me perjudica. ¿Está claro? A ver. Fue propio de cierta modalidad del pensamiento del mayo francés, que lo tenga Dios guardado, sí, no voy a decir cosas buenas, malas, que tuvo que ver precisamente con la consagración de cierta inquietud que después se atribuyó casi exclusivamente a Foucault y quizá con justicia, una inquietud con el problema del poder. Daba la sensación de que toda la lucha política se desplazaba desde el problema de la explotación, que era el problema marxista tradicional, al problema del poder. Resulta que el obrero, el proletariado, la clase obrera, podía hacer alianzas con otros actores sociales, como por ejemplo los estudiantes, o incluso los párvulos en la escuela, o las minorías sexuales, o lo que fuera, por la sencilla razón de que todos soportaban el mismo tipo de poder. Es decir, un poder que reprime, que acuartela, que cuenta, que individualiza, que masifica, que produce saber práctico sobre los cuerpos, etc. Hasta cierto punto eso estuvo muy bien. Es decir, Foucault nos avivaba sobre que las sociedades contemporáneas estaban tendiendo a funcionar mucho en lo que él después llamó biopoder. Pero hubo un pequeño daño lateral, pequeño daño que fue un daño monstruosamente grande, casi un daño geológico en el pensamiento clásico de la izquierda. Resulta que considerar que una fábrica es un cuartel, básicamente quiere decir que vos interpelás al cuerpo del obrero para que se libere de ese poder que lo acuartela y que lo esclaviza. Cosa que Marx no hizo, no hubiera hecho nunca. Para Marx, la clave del capitalismo estaba en la extracción de un plusvalor sobre la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que el obrero no está tanto sometido al poder material del patrón,
cuanto que explotado por un sistema que lo explota. ¿Está claro? Es decir, el poder se vive. Es decir, el poder es cuando alguien me amenaza. El poder es cuando alguien me agarra del cuello. Y por lo tanto mi reacción es sacarme las manos del otro del cuello. Una especie de acting, o defensivo, o agresivo, del orden que sea. En cambio, explotación no es algo que se sienta, algo que se viva. Es decir, nadie puede vivir la explotación. La explotación es algo que se razona, que se piensa. Ahora, precisamente en la línea de ese pensamiento es que Marx, se supone, organiza las primeras insurrecciones obreras en la Comuna de París, etc. La diferencia es abismal, está claro, es decir, tener un concepto de explotación que yo entiendo que es el nervio y el motor de un sistema que me explota, tener el concepto de explotación que yo entiendo que es el nervio y el motor de un sistema injusto que me convierte a mí en lo que soy, obrero, y al patrón en lo que es, el patrón, no habla sencillamente de una especie de abuso de poder o de una dialéctica de tipo amo y esclavo, no, es otra cosa, es infinitamente más rico lo que plantea Marx. Entiendo que ahí hubo un desdibujamiento de la izquierda, es decir, ya en los tempranos 70 hubo un gran desdibujamiento de la izquierda, una especie de absorción por parte del poder de las energías del pensamiento filosófico político. Estamos preocupadísimos por el poder. ¿Está bien? No es cuestión de utilizar oportunistamente de los autores aquello que más nos conviene, sino también en cierto modo trazar una especie de mapa de la filosofía, supongo. A mí me da la sensación de que el siglo XX ha estado muy reñido con la filosofía, todo el siglo XX. La propia filosofía ha estado reñida con la filosofía. En primer lugar, la llamada epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, el aparato lógico-analítico de tipo sajón, las técnicas. Si eso es un discurso positivista, naturalista, empirista, antifilosófico por definición. Naturalmente que yo no me puedo mantener nunca cerca de la idea de que la filosofía está para resolver problemas. Es decir, de que efectivamente nosotros podemos tener un filósofo como asesor de un Estado, de un gabinete ministerial, de un parlamento. Es decir, en lugar de la filosofía no es eso. Un filósofo nunca va a poder ser convocado como ministro de nada. Y no lo digo románticamente, lo digo porque efectivamente no tiene nada para hacer ahí, nada. Eso es useless. Es decir, no tardarán en correrlo porque es un ñoqui. ¿Y vos para qué me servís? No te sirve para nada. Ya le pasó a Sócrates. Sí. Entonces Sócrates corrompía a los jóvenes. Y cosa que no está mal. Es decir, me parece que hay un trabajo filosófico importante, ese de corromper a los jóvenes. No lo digo como lo diría Oscar Wilde, lo digo como lo diría Sócrates, porque si no puedo ser confundido con cualquier boludo. En segundo lugar, no puedo entender verdaderamente cuando alguien entiende que la filosofía se muestra en una especie de vocación conversacional argumentativa, para decir, en una especie de conversación civilizada dentro de cierta coordenada de la política liberal. Bueno, el asunto es que si vos tenés una opinión, tenés que apuntalarla argumentativamente y utilizar procedimientos persuasivos o lógicos, o qué sé yo, para convencer a tu interlocutor de que está equivocado, de que eligió mal las premisas, de que sacó mal la conclusión, etc. No, chao. Es decir, si la filosofía no es un acto radical, no es. No es de ninguna manera algo así como un arbitraje de las discusiones sociales. No. Chao. Efectivamente se mantienen los problemas tal como se habían planteado hace 2500 años. O los problemas son completamente otros. Y resulta que por alguna razón, estrictamente contingente, pero que después muestra su necesidad ex post facto, digamos, los problemas son tratables de una forma similar. ¿Cuál es básicamente el problema que enfrenta Platón? Son los dolores de parto de la Grecia clásica.
Vamos pasando de la Grecia arcaica a la Grecia clásica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, yo me atrevería a resumirlo con una palabra: escritura. Resulta que la Grecia arcaica no escribe y la Grecia clásica se escribe. Escribe no quiere decir que antes no se escribía, quiere decir sencillamente que la escritura está reclamando, porque ya se introdujo como tecnología de organización social, algo así como el derecho a llevar adelante algo del orden de la política, del pensamiento, de la organización de la ciudad, etc. Y que antes, ya que hay un antes necesariamente, esto no era así. La ciudad griega se organizaba alrededor de lo que ellos llamaban los oikoi. Suena feo, pero en rigor oikos es la casa, ¿está claro? Pero no es la morada, es la casa en tanto que unidad productiva y unidad de intercambio. Es mi casa en tanto yo soy el dueño de casa, despotés, mira ahora, el dueño de casa. Y además soy dueño de cierta fuerza de producción. Tengo 2 hijos, 3 esclavos, tengo un par de cabras, las ordeñamos, hacemos queso, hormitas, las cambiamos por ballenitas, por revistas, nos metemos en el mercado. Eso es un oico. Está claro, una unidad entre casa y máquina productiva. ¿Está bien? Pequeña máquina productiva, una pequeña granjita. En determinado momento, resulta que es necesario, se empieza a vivir como algo necesario, que esa especie de organización espontánea o de ordenamiento espontáneo que tiene el intercambio de los oikoi sea supervisado por una entidad superior, trascendente, llamada polis, la política. Claro, la diferencia entre un mundo que se organiza espontáneamente alrededor de sus necesidades productivas, de intercambio, de supervivencia, etc., y una sociedad que ya entiende o que quiere entender cuestiones tales como el bien, la justicia, la libertad, etc., hay un abismo. Y ese abismo es la escritura. ¿Está claro? El segundo corte ocurre en el llamado nacimiento de la filosofía moderna, es decir, el propio Descartes. Descartes, el paradigma es fácil de reconocer: Descartes, Kant, Hegel, etc. El primer problema no es el primero, pero digamos el problema que resume la postura platónica con respecto a la esfera de lo político pensante. Porque él escribe, y él dice que el filósofo es el rey. Está claro. Dice, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es echar a los poetas de la República. Se te fue la mano, vas a echar en serio. Sí, claro. Todo es ficción, está claro. Es decir, Platón nunca tuvo poder para echar a nadie a ningún lado, y evidentemente cuando dice expulsar, él no habla de una expulsión real, sino más bien de una metáfora, etc. Los poetas, sí, ¿por qué los poetas? ¿Por qué no los ciclistas? O los tuertos, o los tipos que son chuecos, o que tienen los pies planos. Parece una discriminación estúpida, ¿está claro? Ahora, la fuerza que le pone Platón a excluir del perímetro de la ciudad a los poetas no es azarosa ni es porque sí. Resulta que el poeta es el tipo que te fascina, te hipnotiza y te encandila con el poder unitario y masivo de una imagen que él llama mimesis. Resulta que si vos lees, ves un actor, porque no, tampoco estaban muy separadas esas funciones, el poeta era también actor y cantaba, un tipo que está hablando sobre el sufrimiento y que efectivamente te hace sentir a vos sufrimiento. Es decir, tan verdadero es lo que él dice, que vos caes de rodillas, efectivamente.
Sí, es un poco el problema del fetiche del arte, que da la sensación de tener una conexión misteriosa con el cuerpo de las personas y no con su capacidad de razonar. ¿Está claro? De manera que esa imagen masiva va al cuerpo. Ahora, él considera que este ir al cuerpo que tiene la imagen o la poesía es como un residuo de los tiempos orales. ¿Está claro? Y ahora la ciudad se organiza por el bien, por la ley, por el bien supremo, la escritura, etc. Por lo tanto, estos tipos son como la infancia de la ciudad. No es, tal como se lo ha leído linealmente, algo así como que la imagen es la copia de una copia. La imagen copia la realidad, que a su vez copia de la idea. Por lo tanto, la imagen está a una distancia doble de la idea. Lo cual es una reverenda paparrucha porque verdaderamente nos impide pensar el nudo del problema platónico. La imagen está a una distancia doble de la idea quiere decir lo siguiente. Si yo tengo que entender el concepto de bien o el concepto de justicia, el concepto de justicia por ahí es más claro. No es que el concepto sea más claro. Yo tengo que entender el concepto de justicia. Y lo que yo hago es imitar a una persona justa. Resulta que eso me está impidiendo entender el concepto de justicia. Es decir, eso me impide razonar la justicia, parecido a lo que veíamos hoy de Marx y la explotación. Claro. Si en realidad el obrero se libera porque grita, porque le duele, porque tiene hambre, eso tiene más bien vida corta. Claro. Si no piensa la cosa en términos de explotación, y por lo tanto tiene que plantearse todo en una organización conceptual mucho más compleja que el mero sentimiento, ¿está claro? Entonces, si vos imitas a la persona justa, eso te distrae de toda posibilidad de pensar la justicia en tanto que concepto. Ahora, si vos no solamente imitás a la persona justa, sino que además decidís adorar la estampita de la persona justa, estás evidentemente a una distancia doble de la idea. ¿Está claro? Ahí va. Te impedís a priori el juego conceptual, tener una especie de gramática inferencial que te permita a vos usar la idea de justicia en situaciones nuevas. ¿Está claro? Platón no sabía lo que era la justicia, así como Kant tampoco. Pero, curiosamente, ellos decían, yo soy capaz de reconocer una situación injusta ni bien la veo. No sé lo que es la justicia, no la puedo definir positivamente. Sin embargo, yo veo una situación injusta y me doy cuenta. No te podría definir qué es la libertad, sin embargo yo me reconozco como no libre. Ahora, si no existiera implícitamente un concepto negativo de libertad que está funcionando, yo no podría pensarme como una persona no libre. Y eso, en cierto modo, es la clave del pensamiento platónico, vamos a decirlo así. Según Badiou, hay una reconciliación de la filosofía y la poesía en Heidegger, desde Platón. ¿Cómo verías esa instancia? Mal, vos no estás de acuerdo con eso. ¿Te parece que es una vuelta a la misma poesía mimética, digamos? No. Es decir, evidentemente hay variantes grandes. Lo que pasa es que la postura de Heidegger es absolutamente romántica. Habría ciertas analogías entre la postura de Heidegger con respecto a la poesía y la postura de Nietzsche con respecto al arte. Si bien son distintos, son un poco distintos. De todas formas, para Heidegger, la verdad únicamente está en el arte, solo. Claro, eso es extraño. La verdad solamente se produce en el arte. Y por lo tanto, el arte tiene que ser una especie de singularidad absoluta que en cambio encarna lo universal eterno de la verdad. A ver, pensemos lo mejor. Cuando yo digo universal eterno, parece que estoy usando palabras viejas, caducas, a la altura de nuestra vida joder con lo universal y lo eterno, que eso es un predicador de iglesia. En realidad, cuando digo universal y eterno, hablo más bien del procedimiento mismo de verdad y no de tal o cual verdad, de tal o cual contenido positivo de una verdad. Por eso yo les decía hoy que el concepto de justicia, el concepto de bien, etc., son estrictamente negativos.
Es decir, no voy a poder dar nunca positivamente ni con la verdad, ni con la justicia, ni con el bien, etc. Y sin embargo eso sigue funcionando como una especie de mecanismo interno que me permite a mí crear una especie de extracampo, inexistente pero necesario, con relación a mis propias condiciones de vida. Pensarme como alguien incompleto, imperfecto, a quien algo le falta, que desea, etc. Digamos, ese viene a ser un poco el problema. Esa figura para Descartes es Dios. ¿Está claro? No es que Dios exista, ¿está bien? Por más que Descartes diga, voy a demostrar que Dios existe. En realidad él no demuestra la existencia de Dios, ya que una existencia no se demuestra. Eso está claro, sencillamente se muestra. Si él necesita demostrarlo, es porque evidentemente hablamos de un estatuto de existencia que es distinto al de la existencia de tal uno o de este libro. Él lo que demuestra es que yo necesito necesariamente postular la idea de lo eterno para saberme yo finito, mortal, histórico, no eterno, etc. Es decir, si yo no postulo la idea de lo eterno, Dios, yo no podría pensarme a mí mismo, yo no podría decir yo pienso. ¿Va bien? Sí, clarísimo. Ahí va. En ese sentido es que yo digo, la verdad es infinita, la verdad es eterna. Es infinita porque permite recurrirla permanentemente. Está claro, es decir, superarla. Aufhebung, dice y eterna, en el sentido de que precisamente la recursividad del procedimiento es lo que hace que una verdad efectivamente sea heterogénea con respecto a las circunstancias existenciales concretas en las que aparece tal o cual contenido. El problema del arte, precisamente, para Heidegger, por lo pronto, está en que el contenido, digamos, positivo, concreto, singular de una obra dice la verdad. Y por lo tanto, eso tiene que ser como la encarnación de algo que no está ahí, pero está en otro lado. Es decir, que termina por recurrir, evidentemente, a la metáfora trinitaria clásica que, dicho sea de paso, utilizamos todos nosotros corrientemente para poder pensar. El Padre, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. El Hijo es la carne, ¿está bien? La caída, la carne, el pecado, el cuerpo, etc. El Padre es efectivamente esa especie de presencia rectora que se encuentra en algún lado. Y el Espíritu Santo es lo que cuenta. Es decir, es la posibilidad de que uno remita al otro, ¿está claro? Y viceversa, ¿está bien? Es decir, de hacer una especie de puente a través de un tercero entre dos, uno de los cuales representa al otro, ¿está bien? Pero para mi gusto, Heidegger más bien que decide llorar con el arte. Es decir, yo creo que él se entrega lisa y llanamente con el pretexto de la verdad a una especie de disfrute absoluto del arte. No en el sentido nietzscheano de que en tanto todos somos dionisíacos, todos somos obras de arte. El día que logremos abolir a Dios seremos obras de arte, sí, señor, ningún problema. Y por lo tanto no va a haber ya una gran diferencia entre una fiesta, una orgía, una feria, un shopping. Desde el punto de vista del superhombre, el arte es todo. El arte es esto. Está claro. Ahora, Heidegger no dice eso. Las obras de arte son infrecuentes. Está bien, cosa que en cierto modo uno comparte. Las obras de arte son infrecuentes, son de ejecución laboriosa, aparecen de tanto en tanto y traen como la buena nueva de una criatura que es entregada al mundo como forma verdad. Es decir, mi única discrepancia con respecto a eso es que aparentemente, dada la criatura del arte, yo ya no tengo derecho a pensar cómo diablos puede funcionar ahí la categoría de verdad y cómo la filosofía puede hacerse cargo de un análisis, digamos, o de una crítica o de una interpretación del llamado fenómeno. Eso sería todo, hasta ahí.
Resulta que Carl Sagan hace una especie de viaje teórico, remonta las órbitas de los planetas del sistema solar, y cuando llega a la órbita de Plutón, digamos, creo que Plutón todavía existía en aquel entonces, la nave se detiene y él mira hacia el centro del sistema solar. Y lo que ve es verdaderamente maravilloso. La cara de él está como débilmente iluminada por una especie de anaranjado espectral que viene del buen sol copernicano, que está en el medio, y alrededor los planetas, orbitando con obediencia, como los nenes jugando alrededor de la estufa. Es espectacular. Todo eso está acompañado por una música que es como un himno de Fagner, como un danzar de palomas, digamos, de globos, de fuegos de artificio. El dedo índice apuntando a la cosa. Eche res. ¿Está bien? Se abren las ventanas de la nave y yo señalo con el dedo. Mirá el sistema solar. Está perfecto. ¿Quién va a ver el sistema solar? Naides. Si nosotros viajamos y nos paramos en la órbita de Plutón y miramos hacia el Sol, no vemos nada. Al sumo vemos una estrella un poco más grande que otra, que sería el Sol, y después estrellitas, un cielo estrellado, digamos, no muy distinto al que se ve de Cabo Polonio por cambio. No es muy diferente. Ahora, sin embargo, ahí se ve el sistema solar, hiperdibujado. Está claro que además se ven los... Fíjate que la Tierra demora un año en dar una vuelta. ¿Cuánto demorará un año? Tengo 300 años, no tengo idea. Nunca podrías ver ese movimiento si eso no estuviera llevado a la escala de la percepción humana. Ahora, dice la leyenda, que lo anota el propio Giordano Bruno en un libro bastante lindo que se llama, no me acuerdo, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, que el sistema copernicano es un sistema de cálculo. Es decir, que durante 15 siglos la hegemonía absoluta la tuvo el sistema de Ptolomeo. Todo gira alrededor de la Tierra, es fácil, bueno, párate ahí, te das cuenta cómo las estrellas pasan, es simple. Todo gira alrededor de la Tierra. Eso, la evidencia. Pero resulta que la Tierra como punto fijo y los cuerpos celestes girando alrededor de ella obligaban a introducir modificaciones para poder predecir con cierta acierto el movimiento futuro de los átomos. El tipo inventó un procedimiento. Mira, acá tengo el punto, este se llama Tierra. Acá tengo un círculo orbital, tengo algo que se mueve en órbita alrededor de la Tierra. Ahora tengo un segundo círculo, llamémoslo residual, una luna, que se mueve alrededor del segundo objeto. Después tengo tercero. Llegó a tener algo así como 12 círculos centrales y 90 y pico de círculos residuales o de epiciclos. Ahora, era posible predecir perfectamente bien el movimiento de los átomos al modelo de Ptolomeo, perfectamente. Ahora, el amigo Copérnico vino y dijo, no, vamos a hacer esto. Mira, si yo cambio el centro y en lugar de la Tierra pongo el Sol, y yo hago que las cosas giren así, la cantidad de cuentas que yo me hago pues es asombrosa. ¿En serio? Sí. Siglo XV, ¿está claro? No porque sí. Las misiones transoceánicas empiezan en ese siglo. La conquista de América empieza en ese siglo. Con modelos astronómicos uno puede resolver problemas de balística. Está claro, no es solamente, mira Venus, etc. Eclipse, no un eclipse. Es decir, se juegan cuestiones materiales importantes de una economía en expansión que inventó a través de un procedimiento bestial el imperio, la colonia, etc. Una apertura de mercado extraordinaria que necesita efectivamente armas eficaces para poder moverse y competir con las potencias vecinas, nacimiento de los Estados-nación, etc. ¿Está claro? Bien. Copérnico da una solución espectacular. ¿A vos te parece que la Iglesia podría en algún momento haberse opuesto al sistema eclesiástico? No. Yo creo que eso es un invento de la propia épica de la ciencia para decir que hubo una gran resistencia a la luz de la razón. No, eso es verdaderamente lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que se consagra cuando Carl Sagan ve el sistema solar? Se consagra la existencia objetiva de una cosa que está fuera de mi experiencia, fuera de mi conciencia, fuera de mi intelección,
Y lo que yo tengo que hacer es verla. ¿Está claro? Ahí. Es decir, que cuando yo conozco, veo como quien saca fotografías. Ahora, es contra esa ontología que la metafísica moderna tiene que pelear, porque eso ya está instituido. A eso Hegel lo llama universal abstracto. La filosofía no irá solamente contra lo singular concreto, ponele por caso la poesía, que es lo que incomoda tanto a Platón, sino contra lo universal abstracto. Es decir, la filosofía, entendida como la metafísica, digamos, se convirtió en una especie de relleno, de un sándwich, claro, en cuyo pan inferior está precisamente lo singular concreto, lo imaginario de la vida cotidiana, etc. La publicidad hoy, que apunta al cuerpo directamente. Y del otro lado, lo universal abstracto, es decir, ese concepto aproblemático de objeto, que es algo que existe en tanto que cosa en sí y que vos podés describir, numerar, medir, etc. Una ontología estúpida adentro afuera. No obstante, el universal, ¿no sería el universal abstracto el primer momento para Hegel de la tarea filosófica, digamos? Es el primer momento. Absolutamente. Es el primer golpe que la filosofía tiene que dar, está en el universal. Es lo primero. Porque es lo que se impone como evidencia, así, absoluta. Para los griegos la realidad es lo pensable. Incluso el objeto es concepto de objeto, antes que otra cosa. Es decir, el objeto está problematizado dentro del concepto de objeto. Pero resulta que hay un formato, de eso que los adquisicionistas llaman precisamente formato de aprendizaje de lengua, que nos meten en la evidencia más absoluta de que las cosas existen antes de que nosotros podamos pensarlas o decirlas. Yo vengo en el cochecito con mi madre, ¿no? Y mi madre me dice, bueno, después te afeitas, pero ahora mamá te va a enseñar cómo se dicen las cosas. Y pasa un auto y dice tutú, pasa un perro y dice guau guau, pasa un pibe y dice nene, etc. Ahora, da toda la sensación, fíjate vos, a pesar de que yo no tengo criterios en principio para decidir ese problema metafísico tan profundo, que yo vivo en un mundo rodeado de cosas que están ahí antes de que el lenguaje estuviera, y que mamá viene a pegar etiquetas sobre las cosas. Es el buen trabajo de mamá, no de papá, no importa de quién, pero y por lo tanto yo ya crezco con esa idea, un poco incorporada, como si fuera en el puerto USB, de que vivo rodeado de un mundo de cosas en sí que tienen sus palabras o sus etiquetas que yo voy aprendiendo conforme crezco o mi cabeza va madurando, lo que fuera, ¿está claro? Ahí está, fenómeno. Por lo tanto, cada vez que yo digo perro, yo veo perro. ¿Está bien? Cada vez que alguien dice animal, yo pienso animal, inmediatamente. No necesito ni siquiera revisar la intuición. Yo sé qué es lo animal. No tengo el menor inconveniente. Por más de que después que me pidan que lo definan, es una visión un poco más complicada. Ahora, demoro un poco más en darme cuenta de que animal es un concepto que solamente puede surgir como opuesto a hombre. Es decir, que si en algún momento las prácticas sociales llevaron a que el hombre fuera una definición conceptual, formara parte de un sistema significante, ese sistema significante está obligando a crear una especie de barra, de tajo que lo separa del animal. Ese tajo, Aristóteles dice, es el lenguaje. Claro, ya entendí, seguro. Los hombres se organizan socialmente en el lenguaje, califican su vida con el lenguaje, los animales no pueden. Claro, es eso. No pueden, ¿por qué? Por definición. Está claro, así es un significante. Está claro, un significante es eso. Después, si querés, podemos hacer un trabajo de investigación y encontramos un gen y que ya por eso son pelotudes. Hay monos que en realidad hablan. Hay monos que hablan, está fenómeno, está perfecto.
o que los animales son capaces de lenguaje, pero en realidad son capaces de un lenguaje más rudimentario que el de los hombres, y habría un continuo desde el lenguaje animal hasta el humano. Somos gente grande, no nos puede estar pensando eso así. Jerry Fodor, que era un compañero de Chomsky, a pesar de que venía a traer agua para su molino innatista, decía, así que usted me dice que hay un continuo entre el lenguaje de los animales y el lenguaje de los hombres, y que esto es cuestión de complejidad o de grados. Sí, claro, sí. Bueno, entonces usted imagina que yo le digo ahora que las ranas son capaces de volar como los pájaros, solo que vuelan más corto y más bajo. Ahora, curiosamente hay una profunda verdad hegeliana en lo que dice Fodor, a pesar de que él quiere mostrar un órgano del lenguaje, un gen del lenguaje, claro, cosa con la que yo evidentemente no estoy ni ahí. La verdad hegeliana es que saltar y volar se oponen, y esa oposición constituye un campo significante, es decir, ninguno de los dos son positivos, sino que son negatividades puras que se oponen conceptualmente. ¿Está claro? Ahí va. No sabemos cuál es el punto empírico exacto en el que un salto se transforma en vuelo. No, que es cuestión de centímetros, de duración, de altura. ¿Está claro? No sabemos cuál es el punto empírico exacto en el que el animal se transforma en hombre, o en el que el hombre se transforma en mujer. No sabemos idea. Pero lo que cuenta es el par significante que nos permite la oposición y que por lo tanto, digamos, ya forma parte del proceso mismo de organización de la realidad. ¿Está claro? Ese vendría a ser el punto. Eso es algo que la ciencia positiva no entiende, acá no la entenderá nunca, y es algo en lo que los filósofos son apedreados porque son charlatanes, son poetas, son raros. En fin. Creo que lo vamos a dejar por acá. Perfecto.